singular. ¿Y cómo ustedes vincularían el arte plástico con el arte de la cocina? Pues ahorita estamos trayendo a donar unas obras aquí a lo que es La Habana, Cuba, en el 10 de octubre, y fusionando el arte con la tortilla, que es el pan de cada día de los mexicanos. Lo que hace ya la gente que no tiene para comer pues, pan, come tortilla y es el pan de cada día. Ahora sí que literalmente. ¿Y por qué Cuba? ¿Por qué ustedes escogieron? Bueno, consideramos como mexicanos que Cuba es nuestra ciudad hermana. Bueno, es una gran tradición, podemos ver música de Benny Moreno. México y La Habana son ciudades que parecen hermanas, que son como hermanas. Entonces, nosotros consideramos que Cuba es el trampolín precisamente para este proyecto a nivel mundial. ¿Por qué queremos empezar en Cuba precisamente? De aquí nos esperan con estos mismos proyectos en ciudades como Buenos Aires, en Argentina, en San José, Costa Rica, en Venezuela. Posteriormente planeamos llevar este proyecto a Europa, empezando por Alemania, bajando a París y de París a España. ¿Y cómo se vincula la literatura dentro de este proyecto? Por las mismas vivencias que he tenido como esposa del señor Manuel, y eso me llamó la atención en plasmar mis sentimientos hacia lo que el proyecto que él trae, y pues que mejor de la mano. ¿Y usted tiene alguna creación? ¿Mande? ¿Usted tiene algo escrito que tenga Claro, ver con algo que esto? me inspiró mucho en el trabajo de mi esposo, y sí, traigo aquí algo que él tampoco no ha leído, no lo ha escuchado, pero es algo que ha salido muy adentro. ¿Ustedes estarán en la galería Armando Peláez? Por supuesto. ¿Cómo se llamará la obra, la exposición? Bueno, es una tendencia pictórica que he denominado triangulación dinámica. Precisamente digo he denominado porque es una escuela pictórica que he creado y su lanzamiento oficial fue en septiembre del año 2011 en el Museo José Figueres Ferrer, esto es en San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Esta escuela tiene tiene un cierto parentesco con lo que es el cubismo, es decir, formas geométricas, pero su origen básico, sus pendones, sus cimientos provienen de la Escuela Mexicana de Pintura. Es decir, tenemos una filosofía creada en América con algunas vagas, no sé, ideologías europeas, en este caso, dentro de la triangulación dinámica. ¿Por qué seguir utilizando brochas? ¿Por qué seguir utilizando, por ejemplo, pinturas a base de cal, como lo es la pintura al fresco, o a base de ceras, como la encáustica, o a base de aceites, como el óleo, ¿no? Entonces él se puso a investigar y precisamente dio con la pintura de uso automotriz, es decir, la pintura derivada de nitrocelulosa, de polímeros, y él comenta en su autobiografía de Me llamaban el coronelazo que él quería implementar la pintura de uso automotriz en la pintura mural, es decir, una pintura de secado rápido y de suma durabilidad para que el mural se hiciera eterno. Entonces él empieza a investigar, empieza ¿qué sería? A innovar, ¿verdad? Con algunos químicos de la época. Estoy hablando de mediados de los años 50, cuando por medio del Instituto Politécnico Nacional de México, que es una institución muy respetada, él se pone a investigar y descubren lo que es la pintura al acrílico, que el acrílico no hay ningún artista a nivel mundial en la actualidad que no lo conozca. Exactamente. El acrílico es una pintura sumamente cómoda, sobre todo porque es base agua. Es una pintura que al secar se hace plástica, es flexible, es decir, es una pintura que resiste la contracción de las... Ya vieron ustedes que cuando hace calor o frío las pinturas sufren cierto movimiento. Entonces, cuando nosotros ocupamos óleo, por ejemplo, y le ponemos un excedente de aceite de linaza y existe esa reacción física de la pintura, nuestras obras con el paso del tiempo tienden a craquelarse, tienden a salirse grietas o, en su más fuerte de los casos, caerse del bastidor. Entonces con el acrílico ese proceso pues es prácticamente nulo, porque el acrílico es el material del presente y del futuro.
y se está precisamente pronosticando que va a tener mayor durabilidad que el óleo. En el óleo tenemos pues una fina historia, precisamente tenemos pinturas del año de 1470 más o menos, ¿verdad? Cuando fueron las primeras pinturas que se empleaban ya con esta técnica, y a la fecha están en pie, salvo con algunas ¿cómo decirles? Algunas modificaciones, algunas curadurías que se les han hecho precisamente para que sigan en pie, pero podemos gráficamente explicar y observar ya están en pie, salvo con algunas ¿cómo decirles? Algunas modificaciones, algunas curadurías que se les han hecho precisamente para que sigan en pie, pero podemos gráficamente explicar y observar que son de alta durabilidad. Bueno, regresando a lo que es el tema plástico de la triangulación dinámica, la triangulación dinámica se basa precisamente en los principios de David Alfaro Siqueiros y en su perspectiva poliangular. Es decir, que los cuerpos en un bastidor tengan movimiento, ¿sale? Entonces, bueno, a raíz de eso agarramos precisamente los pendones básicos de la perspectiva poliangular y lo trasladamos a la triangulación dinámica. La triangulación dinámica tiene como un principal objetivo desentrañar la composición oculta de una obra y ponerla como un protagonista básico de la obra misma. Yo pongo el ejemplo claro de que si nosotros observamos una pintura, lo que vemos es precisamente la piel de la pintura, de la obra, perdón. La piel sería la pintura. Cuando yo hablo de la composición plástica es el esqueleto. Yo desentraño el esqueleto y lo pongo antes de la piel. Entonces eso es lo que tiene de peculiaridad esta esencia filosófica, pictórica, denominada triangulación dinámica. Está como un principal punto el esqueleto de la obra, y aparte este esqueleto tiene movimiento. El movimiento precisamente se logra a partir de lo que son curvas, lo que son elipses, y aparte con ecos plásticos. Los ecos plásticos son de suma relevancia, los podemos ver por ejemplo en las obras de Joan Miró, ¿no? Sus obras de Joan Miró, reconocido surrealista español, están cargadas de composición básicas y pues nos dan un alto grado de expresión dentro del arte pictórico. Y bueno, al unir todo esto de lo que es la triangulación dinámica con las tortillas de nuestro compañero Juan Manuel Hernández Santiago y nuestra compañera Sandra Margarita Díaz Trejo, tratamos de hacer ese conjunto, ese equipo, para llevar a nivel mundial lo que es el arte pictórico fusionado con el arte culinario básico del mexicano, que son las tortillas. Y bueno, también comentar que el señor Juan Manuel, aparte de ser un gran promotor cultural a nivel mundial, es un mexicano que se preocupa por la alimentación básica de nuestros compatriotas. Me refiero precisamente a que los costos de la tortilla en México él los da a un bajísimo precio, casi simbólico, y su lanzamiento oficial fue en septiembre del año 2011 en el Museo José Figueres Ferrer, esto es en San Ramón de Alajuela, en Costa Rica. Esta escuela tiene tiene un cierto parentesco con lo que es el cubismo, es decir, formas geométricas, pero su origen básico, sus pendones, sus cimientos provienen de la Escuela Mexicana de Pintura. Es decir, tenemos una filosofía creada en América con algunas vagas, no sé, ideologías europeas en este caso. Dentro de la triangulación dinámica, uno de los principales objetivos es plasmar el movimiento. Digo, su mismo nombre lo dice, dinámico, ¿no? Dinamismo, movimiento, tal como lo hacían los futuristas en 1909. Estoy hablando de algunos grandes artistas como Russolo, Carrà, Marinetti, Gioconi, Severini. Estos grandes vanguardistas de principios del siglo XX que sacaron la loca idea, para ese entonces se denominaba pintar el movimiento. Digo, es nada más como un fundamento vago, precisamente porque como la tendencia pictórica de triangulación dinámica se basa en lo que son los principios de la Escuela Mexicana de Pintura, como ustedes sabrán, el movimiento plástico muralístico más grande del mundo se dio en México. Y
como en una consecuencia tenemos a tres grandes exponentes a nivel mundial, que son grandes compatriotas nuestros. Me refiero precisamente a Rivera, a Orozco y a Siqueiros. Dentro de estos tres personajes pongo un énfasis especial a David Alfaro Siqueiros, por ser, los tres eran muy buenos, cada quien en una tendencia muy propia, pero bueno, Siqueiros fue el más revolucionario. Me refiero precisamente a sus ideas tanto estéticas como técnicas. Fue el primero en emplear el proyector de luz de cuerpos opacos, y la cámara de cine para crear sus grandes obras murales. También fue el primero que se atrevió a rebelarse contra los fríos cánones de la pintura mural al fresco y creó el fresco moderno. Aparte, él decía, si estamos en pleno siglo XX, ¿por qué seguir pintando como la época del Renacimiento con pinceles? ¿Por qué seguir utilizando brochas? ¿Por qué seguir utilizando, por ejemplo, pinturas a base de cal como lo es la pintura al fresco, o a base de ceras como la encáustica, o a base de aceites como el óleo, ¿no? Entonces él se puso a investigar y precisamente dio con la pintura de uso automotriz, es decir, la pintura derivada de nitrocelulosa. Juan Manuel, aparte de ser un gran promotor cultural a nivel mundial, es un mexicano que se preocupa por la alimentación básica de nuestros compatriotas. Me refiero precisamente a que los costos de la tortilla en México él los da a un bajísimo precio, casi simbólico, y gracias a él muchas familias en México pueden saciar esa necesidad tan básica. Hablando de obras, espérate que estás haciendo entrevista, espérate. ¿Cuántas obras tiene la muestra de la República? Muy bien, bueno, ahorita tenemos 30 obras básicas. Cuando digo básicas me refiero a que vienen sin enmarcar por los protocolos estos aeroportuarios, y traemos 3 obras enmarcadas que son, las traemos precisamente con el, con el propósito, ¿verdad?, de la develación en donación en diferentes puntos. Estamos hablando precisamente que se hizo una pintura que se denomina La Campesina, haciendo alusión a lo que son las tortillas de nuestro amigo Juan Manuel, donde está el logotipo de él, pero el logotipo entremezclado con el arte. Esta obra va a quedar en el Museo Casa de las Américas. Ya dieron luz verde para que la tengan de manera permanente expuesta. Traemos una obra del Señor de la Mancha relacionado con el legendario Quijote. Esa va a estar expuesta también de manera permanente en la sede del Festival Internacional de Poesía en La Habana. Uno de los directivos es Alex Pausedis y Pierre Berner. Ellos me comentan que esta oficina va a estar ubicada en El Vedado y próximamente va a estar inaugurada. Ahí va a quedar esta otra obra. Y una tercera obra que precisamente también representa el tema de la campesina con el arte pictórico, va a estar expuesta también de manera permanente en el taller Amelia Peláez. Pues es parte del proyecto. Tenemos hace 5 años, la primera vez que tuve la oportunidad de visitar Cuba, nos invitaron por parte de la UNESCO y por parte también del Festival Internacional de Poesía a plasmar un mural en el Parque Dolores. No sé si ustedes lo hayan visto, en la barrera del auto. Entonces ahí existe un mural que se realizó en esa época. También aprovechando, en esa época se donó una obra en la Casa Benemérito de las Américas, Benito Juárez. También existe una obra de nuestra autoría, pero en esta ocasión el proyecto es más grande, porque no nada más es traer una obra o un mural, son 3 obras, más aparte la exposición, y sobre todo que este es el trampolín a nivel mundial para que se exponga este. Gracias, mi nombre es Julián David López Tres, soy artista plástico, particularmente en el área de pintura, en el área pictórica. Soy de nacionalidad mexicana. ¿Usted? Hola, mi nombre es Sandra Díaz, soy poeta y directora del deporte, y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Mi nombre es Juan Manuel Hernández Santiago, un amigo. Me dedico a hacer tortillas allá en la Ciudad de México. Soy mexicano. Bueno, ¿y por qué usted está en Cuba? ¿Cuál es el motivo de su visita? Bueno, el principal objetivo que traemos precisamente es el proyecto único de fusionar la gastronomía básica del mexicano
en este caso lo que es la tortilla, con el tema cultural. En este caso, el tema cultural es una exposición pictórica por el cual el señor Juan Manuel Hernández Santiago, dueño de una de las más grandes cadenas de tortillerías a nivel nacional que tenemos en México, denominada La Campesina, ha decidido emprender un proyecto único en su género. Me refiero a que ningún país del mundo ha hecho este proyecto. O sea, estamos incursionando como pioneros en esta aventura, ¿verdad? De llevar este proyecto precisamente. Pretendemos fusionar lo que es la tortilla junto con algunas, ¿qué sería? Ciertas tradiciones, ¿verdad? Del sur de la República Mexicana, particularmente del estado de Oaxaca. Estamos hablando de que, digo, por consecuencia de la tortilla, estamos también complementando, por ejemplo, con el mezcal, no sé, el picante, ¿verdad? Que allá en México es de suma peculiaridad, y sobre todo también hablando de unos pequeños chiles, ¿cómo se les llaman los rojitos? Paraditos. Exactamente, así ese tipo de de picante es una bomba en el paladar. O sea, ustedes cuando la saborean directamente con el contacto con la boca, es como una explosión, pero de picante verdaderamente interesante. De interesante. Exactamente. Tengan hielo a mano. Y bueno, este tipo de explosión es tan interesante que pues, provoca muchas sensaciones, ¿no? Puede provocar risa, puede provocar tos, incluso hasta llanto en algunas personas, porque es una explosión muy singular.